Muy buenas noches y bienvenidos, como siempre, al cierre de Wall Street. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Negocios Televisión, donde seguimos mirando a lo que sin duda es la noticia del día. Bueno, quizá un punto y aparte en el devenir de esa guerra que se libra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y que en los últimos tiempos, más allá de ofensivas, contraofensivas y de quién enviaba más material bélico, ha tenido ya esas últimas salidas, iba a decir de tono, pero ha ido un poco más allá, en cuanto a que el material que se enviaba a Ucrania se podía estar utilizando para intervenciones en el exterior, quién está volando qué zonas, se están produciendo ciertas injerencias en el espacio aéreo de Polonia, de Finlandia, de Noruega, de la propia Rusia. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, hoy tenemos, para que vean ustedes el menú, a la CIA diciendo a través del Wall Street Journal que el Nord Stream lo volaron los ucranianos y que la CIA lo sabía, pero no dice nada porque no conviene. Esto es en realidad la enésima teoría de la conspiración sobre quién voló el Nord Stream, quién voló esos gasoductos, porque sigue sin estar claro. Pero es que lo peor del día, les decía, la noticia de hoy, es que han volado una presa en una región de Kherson. En concreto, en Kozlova, que se llama el lugar Nova Kozlova, han volado una presa de tal tamaño y con tal calado y con tantísimo recurso hidráulico detrás, una de las principales presas de energía de la zona, que hay más de 80 poblaciones anegadas y ya cerca de 2.000 desplazados, de momento. El tema está en que Rusia y Ucrania están cruzando acusaciones. Dice Rusia que esto es un ataque terrorista de los ucranianos, porque es una zona que controla específicamente ahora los militares rusos, y que estaban utilizando esas centrales, en teoría, energéticas, hidráulicas, para abastecerse. Pero claro, con ello vuelan una zona inmensa donde en teoría la población es ucraniana, por lo que en realidad Zelensky, los ucranianos, lo que dicen es que el ataque terrorista se produce por parte de los propios rusos para intentar evitar que se produzcan, conatos de pequeñas rebeliones en esos pueblos, o que se unan incluso a las ofensivas contraofensivas que están poniendo en marcha desde el ejército ucraniano. En eso están ahora mismo. De hecho, creo que, estas son las imágenes de la presa, pueden ver con bastante claridad lo que está ocurriendo y cómo es el desborde tan espectacular. Pero el propio Zelensky ha puesto un tuit en sus redes sociales, aquí lo tienen, diciendo que son terroristas rusos, que la destrucción de esa planta hidroeléctrica de Kakhovka confirma al mundo entero que están haciendo bien en defender las tierras de Ucrania. Y aquí también, pues todas estas imágenes, ¿no? En la otra parte está a punto de celebrarse, se está celebrando. Si en cuanto podamos les daremos las últimas noticias de lo que allí ocurra. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la ONU, se ha reunido de urgencia porque lo pide Rusia, que dentro de toda esta especie de sinsentido que se está produciendo, resulta que es quien preside el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, la ONU ha decidido que esto es terrible, ha dicho esto es terrible, ha salido Antonio Guterres y ha dicho su secretario general y ha dicho efectivamente esto es devastador, pero no sabemos, no tenemos información independiente, real, de lo que ha ocurrido ahí. Pero mientras esto ocurre, insisto, y desde Ucrania dicen esto, desde Rusia aprovechan que, por cosas de la vida, son la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU para convocar de urgencia un análisis de lo ocurrido, porque pretenden condenar a Ucrania por terrorismo, por la voladura de la misma presa. En eso está ahora mismo el mundo, volcados en este asunto. Hemos visto toda esa parte, insisto, desde Rusia, donde se está diciendo que son terroristas ucranianos, que esto solo les beneficia a ellos, pero ¿qué dice la parte ucraniana? Javier Luengo, ¿en qué se están basando para defenderse de esas acusaciones y de lo que pueda decir ahora el Consejo de Seguridad de la ONU? Muy buenas noches, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Lo ha comentado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La desinformación es tal que no hay que fiarse de nada a esta hora de la tarde. Lo ha comentado
tanto culpando a Rusia como culpando a Ucrania. El responsable diplomático lo ha comentado en el marco de esa reunión del Consejo de Seguridad, esa reunión en los márgenes, pero deja una premisa clara, y es que las cifras que dan son parciales. Rusia acusa a Ucrania, Ucrania con el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea acusa a Rusia de esa destrucción de la presa de Kazhovka, primera hora de esta mañana, que ha dejado completamente anegada la zona, ha provocado una evacuación masiva en la región y todavía está por ver por la parte medioambiental cuál es la catástrofe que nos deja de momento. Y según la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, que por cierto ha participado de manera telemática en esa cumbre de los 9 de Bucarest, en la que ha estado presente también el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Eslovaquia ha comentado que son 80 las localidades que han sido evacuadas, que están a esta hora de la tarde sumergidas bajo el agua que ha salido del río Níper por culpa de esa destrucción de Kazhovka. 80 localidades y unas 100.000 personas en peligro de ser evacuadas. Esto por parte de Ucrania, pero de facto el territorio está ocupado por autoridades rusas. La autoridad política es un alcalde impuesto por Vladimir Putin, por el Kremlin, y en este caso lo que habla son de más de 1.300 evacuados a ambos lados del río Níper. Por esa ruptura afecta, según Rusia, a 14 localidades concretas donde viven 22.000 personas diferentes. La administración militar, eso sí, cifra el número en 16.000 según la parte ucraniana. Por lo tanto, Rusia dice hay 22.000 personas, Ucrania dice que son 16.000. Entre tanto, la crisis de desinformación sobre Kazhovka, sobre quién ha perpetrado este ataque en las últimas horas, se mantiene en liza, y entre tanto Occidente, la OTAN, la Unión Europea apoyando los supuestos de Ucrania, aunque de momento Naciones Unidas dice que, ojo, que de momento nada está seguro. Bueno, nada está seguro, pero de momento está todo esto aquí en marcha y, como les digo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir. De hecho, a partir de las 10 de esta noche se reúne para precisamente hablar de todo esto. Están ya convocados todos los miembros y Rusia pretende condenar a Ucrania por esto, que considera un ataque terrorista y que dicen no, es evidente que no está detrás Rusia. O sea, unos y otros, con esta suerte de desinformación que comentaba también nuestro compañero Javi Luengo. A todo esto, en Ucrania hoy está el enviado especial del Papa, que ya llegó ayer, ya lo estuvimos comentando, y hoy ha tenido la reunión, bueno, entre otros, con el propio Volodymyr Zelensky. Un Zelensky, un presidente de Ucrania, que le ha trasladado al enviado del Papa que no puede haber un alto el fuego para que luego haya paz, porque le ha dicho textualmente: un alto el fuego no nos va a llevar a la paz. Ya saben que el Papa, en la última visita que realizó, además personalmente, la última visita, el último encuentro que tuvo con Zelensky, salió un poco sorprendido porque en vez de hablar de paz se hablaba de la guerra hasta el final, ¿no? De la necesidad de que la guerra llegara hasta el final. Bueno, pues le ha dicho textualmente Zelensky al enviado del Papa que el alto el fuego y la congelación del conflicto no van a conducir a la instauración de la paz y que la Santa Sede lo que tiene es que contribuir a la implementación del plan de paz ucraniano, que consiste en recuperar todos los territorios ucranianos. Pues claro, pensar al enviado especial del papado que lo que le falta es intentar reunir fuerzas y mandar a aquellos lanceros de la Guardia Vaticana para allá. En fin, el presidente le ha dicho que la Santa Sede solo puede contribuir eficazmente a la liberación de los presos ucranianos, al retorno de niños deportados o al restablecimiento de la justicia, porque entiende, como es lógico, que no se va a meter en pues este asunto, esta película de entrar a guerrear. En fin, y dentro de todo esto, de esta suerte de bloques, si me permiten, de actualización de noticias de lo que hay y de lo que está ocurriendo ahora mismo en ese lado del mundo, Ucrania también se acaba de enterar de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos no le va a dar más dinero. Kevin McCarthy, a quien conocerán ustedes por esas negociaciones al frente de los republicanos para cerrar un acuerdo del techo de deuda con Joe Biden, bueno, pues el propio Kevin McCarthy, que había recibido ya presiones de parte de los demócratas para elevar el gasto que se envía a Ucrania, gasto militar, hoy ha recibido también presiones por parte de los propios republicanos, en concreto de Lindsey Graham. Dice McCarthy textualmente que es que Lindsey quiere gastar dinero en todas las guerras del mundo. Y bueno, pues deja caer que está muy cerca el lobby militar, quizá demasiado cerca. Pero McCarthy ha dicho que la Cámara de Representantes no va a aprobar el gasto de ni un solo dólar más de envío a Ucrania porque le parece que está empezando a ser un gasto ya que en vez de gasto se podría llamar despilfarro. Esto dice McCarthy, que insisto es quien al final tiene el voto de calidad y quien en teoría
lleva y lidera a la mayoría en la Cámara de Representantes, en esa Cámara Alta del Congreso estadounidense. Bueno, con todo y con esto, ya que estamos con Estados Unidos, Marta Vilar, otro de los asuntos que nos tocan a estas horas, pasa por allí, por Estados Unidos, y pasa en concreto por un Anthony Blinken, un secretario de Estado, que está viajando a Arabia Saudí. Ya saben que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí ha sido muy fuerte durante muchos años, pero es verdad que Arabia Saudí en los últimos tiempos estaba girando en esa suerte de dirección que le lleva más hacia China, hacia esas ayudas de algunos BRICS, hacia incluso restablecer, gracias a China, relaciones diplomáticas, entre otras cosas, con Irán, reabriendo embajadas, etcétera, etcétera. Marta Vilar, ¿qué planea Blinken, qué busca Estados Unidos en Arabia Saudí? Muy buenas noches. Pues sí, muy buenas noches. Es uno de los temas del día, esa reunión que se espera dentro de muy poquito entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el príncipe de Arabia Saudí. Y se produce precisamente en un momento donde las relaciones entre ambos países no están, desde luego, en su mejor instante. Y es que en algún momento, hace no tanto, eran países aliados. Arabia Saudí era el aliado de Estados Unidos en la zona de Oriente Medio, pero algo ha cambiado, y ha cambiado por muchas cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, porque es Arabia Saudí la que dentro de la OPEP está llevando la batuta de esos recortes de producción de petróleo que no benefician nada a Estados Unidos, porque al final ahora Estados Unidos está empezando a rellenar de nuevo esas reservas estratégicas que se puso a vender el año pasado después de la subida que tenían los precios del petróleo. Ahora está rellenando y no le interesa en absoluto, desde luego, que Arabia Saudí recorte producción y haga que los precios suban, aunque eso todavía no está ocurriendo. Pero hay más cuestiones por las que Arabia Saudí y Estados Unidos no están, desde luego, en su mejor momento. Por ejemplo, sin ir más lejos, Estados Unidos era un poco el mediador entre Irán y Arabia Saudí, pero al final ha sido China quien ha conseguido que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos países y no Estados Unidos. También hay que pensar que hace unos días les contábamos que Arabia Saudí quiere aumentar su peso financiero en todo este bloque de los BRICS, que al final es el bloque distinto al bloque occidental, porque Arabia Saudí ahora está pensando si entrar y financiar un poquito más ese banco de los BRICS, que bueno, pues serviría como una especie de banco alternativo al FMI o al Banco Mundial. Así que veremos en qué quedan esas reuniones, reunión entre Anthony Blinken y el príncipe de Arabia Saudí, en un momento donde sus relaciones de esos ex aliados están de capa caída. Veremos si esas conversaciones pueden conseguir que vuelvan esos buenos momentos entre ambos países, Estados Unidos y Arabia Saudí. Gracias, Marta. Y nos vamos a detener un segundito, si me permiten, dentro de estas relaciones internacionales, pero pasando puramente al plano económico, muy parecido a esto de Estados Unidos y Arabia Saudí, que en realidad va puramente a lo económico. Bueno, Italia tiene un problema importante con China. Porque las relaciones comerciales que hay para con el gigante asiático no le vienen bien, porque todo el mundo le está diciendo tienes que dejar de ser amigo de China. Por todo el mundo me refiero a sus principales socios, la mayor parte de los europeos, se lo están diciendo, lo piensan todos, pero se lo están diciendo algunos. Y por supuesto Estados Unidos, o Reino Unido. Y Giorgia Meloni, que ya de por sí no venía con muchas ganas de ser amiga de China, se ha encontrado con el tratado este famoso de la franja de la ruta y la seda, que no le venía muy bien. De hecho, ella, la primera declaración que hizo al respecto de este tratado fue: yo no he firmado nada, ni he visto ningún acuerdo real con China. Eso dijo la buena de Meloni al respecto de este acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la idea de Meloni es hacerlo todo más italiano. Es decir, que las empresas que hay, que las grandes corporaciones que hay en el país transalpino, se queden con el negocio. Y le molesta, entre otras cosas, pues que, por ejemplo, en Pirelli el accionariado chino sea mayoritario. Esto que ven aquí es una gráfica de esos intercambios, gracias a ese acuerdo, en los últimos 12 meses, pues ese intercambio en las exportaciones a China, por parte de Italia y por parte de la Unión Europea. Como pueden ver, las de la Unión Europea ya venían bajando, y aunque tienen una ligera subida hasta marzo de 2023, desde luego están lejos de ser lo que hubo después de la pandemia. Es decir, que Europa sí que ha rebajado mucho y ahora está más o menos pensando, oye, ¿cómo terminamos de quitar esto? Pero es que fíjense ustedes cómo iba el año 2023 para Italia. Claro, intentaba recuperar un volumen espectacular.
Y para eso se firmó el acuerdo. El problema es que Meloni tiene que firmar la prórroga de ese acuerdo por otros hasta 4 años el 22 de diciembre de este año. Es decir, que le queda lo que le queda. Tienes para decidir este año si quieres o no quieres. E incluso tienes que decidirlo antes. ¿Por qué? Porque existe el temor de que China empiece a tomar represalias contra las empresas italianas mientras lo piensa si no. Y esto está llevando a muchas empresas, insisto, especialmente Pirelli, pero no la única, Italy Airways también, bueno, hay bastantes, o sea, hay hasta 12 grandes empresas italianas, aquí vemos algunas de ellas, Poste, Sitmicro, Eni, Enel. Lo que pasa es que para Enel y compañía están firmando otro tipo de acuerdos, pero ahora explicamos también lo que vemos en este gráfico, pero les decía, hay muchas empresas que tienen miedo a que gran parte del accionariado, hay empresas con hasta un 30% del accionariado chino. Es decir, que prácticamente dominan los consejos de administración de estas empresas italianas. Y dicen que, entre otras muchas cosas, por ejemplo, China invirtió 16.000 millones de euros en Italia, 17.000 en Francia y 32.000 en Alemania. Y la idea es que los 32.000 de Alemania terminaran cayendo en Italia. Esa es la idea de muchas de las empresas. Es decir, si Alemania quiere dejar este pastel, perfecto. Pero en Italia no quieren perderse ese trozo. En Italia las empresas lo que dicen es, oye, que nos llevemos nosotros nuestra parte, pero... Y aquí es donde vamos a ir con algunos problemitas. Para que se hagan una idea de la intención de la propia Meloni, al ministerio que hay de Industria le cambió el nombre y le llamó Ministerio de Industria y de Hecho en Italia. O sea, le puso, se llama así, en italiano, pero es, para que se hagan una idea, la traducción es Ministerio de Industria y de lo Hecho en Italia. ¿Por qué? Porque lo que pretende es dar mucho énfasis a toda esa fabricación, a todo ese sector industrial italiano, y que vuelvan a tener fuerza. Prueba de ello, por ejemplo, es que la chapuza que hizo el gobierno de España, entre otras cosas con Enel y con los gasoductos y el gas que llegaba de Argelia, lo aprovechó perfectamente Meloni para impulsar a sus compañías, a Enel y a Eni. Insisto. Pero claro, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, se ha intentado vender... algunas de las empresas se han intentado buscar nuevas participaciones y cuando parecía que las iban a firmar por Italia, en realidad Meloni se interpuso y acabaron firmándose esas ventas de participaciones en varias empresas italianas a Alemania. Porque prefieren que esa participación se quede aquí, en el viejo continente. En eso está Meloni. El problema lo tiene con que claramente las empresas no están tampoco en esa misma línea. Y ahora sí, mirando ese gráfico de empresas en Italia, que veíamos hace un instante y que enseguida podremos ver de nuevo, vemos que para las exportaciones italianas, los envíos a China sí que superan los 7.000 millones solo en lo que llevamos de este primer trimestre del año. Y claro, les da igual, pues aquí tienen el tipo de participación que tienen. Y en este other, insisto, estamos hablando solo del primer trimestre, la mayor parte de estas participaciones son italianas, son chinas. En particular la de Enel, sí que es verdad que la mitad de esta franjita roja pertenece a Alemania porque la propia Meloni se intrometió en las negociaciones para frenarlo. Pero tienen un problema espectacular que hay que resolver antes del 22 de este año, de este mes de diciembre de 2023. Y Meloni no tiene claro cómo lo quiere resolver porque aunque quiere deshacerse de Italia, las empresas se lo están impidiendo. Y ella, la gente de Fratelli d'Italia, en realidad tiene solo el 23% de la Cámara. Es verdad que con el gobierno de coalición y que la oposición está destrozada, parece como que vaya a tener un tránsito fácil en los próximos meses y en todo el mandato, en líneas generales. Pero esto va a ser una piedra en el camino muy, muy dura. ¿Por qué Meloni ha reculado con respecto a dejar de trabajar con China? Porque las empresas italianas se están enfadando y mucho. Consideran que hay un trozo de pastel y de mucho dinero que en lugar de ir a menos podría ir a más si se aprovecha todo lo que el resto de Europa va a dejar de mandarle a China. Así que esto tiene dos lecturas. Una, esa dicotomía en la que vive Italia, y la segunda, ojo, que Europa no va tan unida como parece con este asunto y o se encarrila a Italia o claramente cada uno va a hacer la guerra por su cuenta para intentar llevarse ese factor chino. Bueno, con todo y con esto, estas son algunas de las noticias del día. Otra nos lleva a hablar en el sector de las criptodivisas. Enseguida terminamos mirando al Banco Mundial a sus previsiones. Pero en el mundo de las criptodivisas, Sergio Fernández, ayer Estados Unidos, el regulador, la SEC, Gary Gensler, si lo prefieren, que dice que, por cierto, el mundo de las criptodivisas le parece lejano este, pues él se debe de creer John Wayne, porque ayer le disparó a Binance y hoy se ha dedicado a dispararle a Coinbase. ¿Qué está pasando con todo esto?
Sergio Fernández, cuéntanos. Muy buenas, José. Pues ayer le tocaba a Binance y hoy le ha tocado a Coinbase. Tenemos que hablar un día más de nuestro amigo de Gary Gensler, el presidente de la SEC, que sigue con su cruzada contra las criptos, pero eso sí, aunque veníamos avisando ya en las últimas semanas, en los últimos meses, de que este ataque se estaba produciendo, en las últimas 24 horas ha quedado totalmente claro. Y es que, como te digo, ayer demandó a Binance por malversación de fondos, por mezclar los fondos de los clientes con los fondos precisamente de la empresa, y hoy, como te decía, le ha tocado a Coinbase. Ha llegado a caer más de un 20%, ahora estaba recuperando en torno al 13% de caída, y como te decía, pues le ha tocado una demanda por parte de la SEC, por parte del regulador de bolsa y valores de Estados Unidos. Entre otras cosas, acusa a Binance de que estaba infringiendo las normas de valores en Estados Unidos. Además, esto es quizá la nota más curiosa, José, y es que les acusa de que llevan haciendo esto desde 2019. Entonces, claro, hay mucha gente pues que no entiende absolutamente nada, porque si estaba haciendo esto desde 2019, ¿por qué le permitieron entrar en el Nasdaq? ¿Por qué permitieron la salida a bolsa de Coinbase cuando supuestamente estaba infringiendo las normas, ¿no? Estaba haciendo cosas ilegales. Hay muchas dudas, muchas cuestiones en torno pues a la política que está llevando a cabo SEC al frente, está llevando a cabo Gary Gensler al frente de la SEC. ¿Quién le va a parar los pies? De hecho, el propio Gary Gensler está apuntándose o quiere de alguna forma ser el relevo, la persona que pues termine ocupando el cargo que actualmente posee Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. No sabemos si buscarse tantos enemigos y granjearse tantas polémicas le va a opar o no este cargo, pero lo que sí que sabemos es que lo que llevamos contando durante los últimos meses se está materializando este ataque, esta guerra que ya ha declarado Estados Unidos y en concreto la SEC contra el sector de las criptomonedas, y que en este caso concierne tanto a Binance como a Coinbase. Gracias, Sergio. Y un último asunto, por cierto, y en lo que respecta a todo esto de Coinbase, el CEO también ha contestado, ha dicho que es que la falta de claridad de la SEC perjudica a los Estados Unidos. Es decir, dice que en concreto que con respecto a esta denuncia que comentaba Sergio que le ponen, están orgullosos de representar a la industria en los tribunales para finalmente obtener algo de claridad sobre las reglas de la criptografía. Dice, uno, que la SEC ya revisó su negocio y le permitió convertirse en empresa en 2021, que no hay una ruta para ingresar y registrarse, lo han intentado repetidamente, pero que no les dejan porque no hay nada que les permita enumerarse dentro del mercado de valores, y que rechazan la gran mayoría de activos que les han dicho que son, porque no se pueden catalogar como tecnológica, no se pueden catalogar, etcétera, etcétera. Están en eso. Y que desde Coinbase lo que están es particularmente enfadados porque creen que Gary Gensler les dispara por su propia incompetencia. Es decir, él no sabe cómo regular este asunto y lo que está haciendo es intentar quitárselo de en medio. Bueno, eso, y como bien apuntaba Sergio, dar pasitos hacia... Lo mejor sería un dólar regulado, y aquí que cada uno no haga con su dinero lo que quiera, que eso siempre es más peligroso. Y por cerrar todo este bloque, Javier del Valle, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José. El Banco Mundial ha dado previsiones, las noticias son regulares, es decir, las previsiones son mejores de lo que se esperaba. El problema es que hay trocitos de esa tarta de previsiones que caen particularmente mal para, bueno, toda la parte más desarrollada de la economía, y hay otros puntitos donde habría que destacar. Y mencionan mucho los tipos de interés como factor de riesgo económico. Cuéntanos exactamente cuáles son las previsiones que ha dicho el Banco Mundial al respecto de la economía. Efectivamente, José, informe hoy del Banco Mundial sobre las perspectivas económicas que vienen acompañadas también de una revisión del crecimiento para el año 2023 y 2024 para los distintos países. Y como bien comentabas, países desarrollados están sufriendo un menor crecimiento de cara a 2024. Se revisa a la baja sobre todo el crecimiento de 2024, mientras que el de 2023 se revisa ligeramente al alza. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que posiblemente la contracción económica todavía se esté retrasando, que todavía la resiliencia de la economía está haciendo que los diferentes países todavía mantengan un crecimiento este 2023, aunque un crecimiento mucho menor que lo que vimos en 2022, y sea en 2024 cuando realmente el crecimiento se vea muy mermado. Si miramos lo que se espera, el Banco Mundial prevé que economías avanzadas que unifican a Estados Unidos, la eurozona y Japón solamente crezcan un 0,7% en 2023. Eso sería un crecimiento muy bajo comparando, por ejemplo, con el 2,6% de crecimiento que hubo en el último año, en 2022, de estas economías. Esto se debe a, como bien decías, José, tasas más altas, sobre todo tipos de interés más altos a los que el Banco Mundial
ha recalcado mucho texto dentro de su informe. De hecho, tenemos por aquí la tabla con los diferentes pronósticos para mirarlos uno a uno. Y por otro lado, otro tema que ha destacado es el de el estrés financiero. ¿Cómo va a afectar a los bancos este estrés financiero? No, esta gráfica no sería. Tenemos una tabla con las previsiones del Banco Mundial y si vemos las economías avanzadas, 2,6% disculpen, en 2022, 0,7% 2023, 1,2% 2024 sería el estimado. Se revisa al alza 2023, se revisa a la baja 2024, José, y este es un poco el mensaje que manda el Banco Mundial, que si en enero tenían unas previsiones tan negativas sobre 2023, ahora pues mejoran esas previsiones de este año y las arrastran hacia 2024. ¿Por qué? Una resiliencia en los servicios, una resiliencia en el mercado laboral, todo eso está haciendo que el ciclo se retrase aún más y el peligro venga de cara a 2024. Y ya con todo esto